A vosotros también os ha pasado, ¿no? Despertaros al lado de una persona y sentir que la conocéis desde siempre. ¿Pero conocemos realmente a quien tenemos al lado? Francesco, Farah te está ocultando algo. No, es demasiado directo. Francesco, ayer vi a Farah salir a la terraza. La seguí y la oí llamar a alguien. No, acosadora. Díselo como quieras, pero díselo. ¿Eh? ¿Conocemos realmente sus pensamientos? Mañana busca un centro de acogida y prepara su traslado. No me hagas volver a ver esas fotos. Está bien, ya está, tranquila. Hola. Hola. ¿Quieres decirme algo? Sí. Mejor en otro momento. Violeta. Se trata de Farah. Mira, sé que estás haciendo mucho por ella. La has metido en tu casa. Estáis muy unidos. Vale. Lo que yo haga por Farah no te importa. Tú piensa en el crío ese, en las chorradas que te dice. Fue un malentendido. Francesco, lo estoy haciendo para ayudarte. No te lo he pedido. Farah es problema mío. ¿Ves cómo es un problema? Mira, ya basta. No sé qué pensarás tú, pero solo somos vecinos que colaboran por trabajo, así que ocúpate de tus asuntos y no te metas en mi vida. Ah, es eso lo que te molesta, ¿no? Que no has podido separar tu vida privada de tu trabajo, como deberías haber hecho. ¿Eh? ¿Conocemos los sentimientos más ocultos de quien tenemos al lado? ¿O nos despertaremos un día y esa persona a la que pensábamos conocer también de repente ya no estará? Corre, 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 cosa che si nasconde e staccia se non c'hanno mare. Corre, 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 come mare si avvicina, si sta passando con la terra. Corre, 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 che non si elimina, sta scendendo che non c'hanno mare. Mira qué bonitas. Huélela. Mira qué bien huele. Qué buena. Luego me la como. Esta mañana no he podido ni desayunar. ¿Problemas de trabajo? Problemas vecinales. Así que vuestro antiguo guarda conocía a mi madre. Eso dice. Vito ya tiene una edad, pero parecía seguro. Ahí está. Vito. Adiós. Adiós. Violeta, este es Vito. Buenos días, señorita. Buenos días. Gracias por quedar conmigo. ¿Entonces usted conocía a mi madre? Noemi. La recuerdo bien. Trabajaba como temporera y venía mucho por esta zona. Era muy guapa. Igual que tú. ¿Recuerdas si tenía un novio o si solía ir con un hombre? Yo siempre la veía sola. Pero cuando volvió hace 10 años, me dijo que había tenido una hija y que le iba muy bien. ¿Hace 10 años? ¿Será hace más? No. Fue hace 10 años, me acuerdo bien. Poco antes de jubilarme. Hasta la acerqué con el coche. ¿La acercó? ¿A dónde? A un hotel de la ciudad. ¿Recuerdas el nombre? ¿Qué va? Ha pasado mucho tiempo. Me acuerdo que estaba cerca de la Plaza San Domenico. Y que había un símbolo como
Una estrella de mar. ¿Una estrella de mar? Muchas gracias por la información. De nada. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Vito. Adiós. Adiós. Bueno, ¿te ha sido útil? No sé. Mi madre no me dijo que vino aquí hace 10 años. Me parece raro. Puede que Vito se haya confundido. Puede ser. Igualmente, para asegurarme, buscaré ese hotel. Gracias por haberme ayudado. Lo he hecho solo para verte, ¿sabes? Y para proponerte que vengas conmigo. ¿Ir a dónde? Una amiga está organizando una fiesta este sábado. Estaríamos unos días juntos. ¿Qué te parece? Sí, estaría bien. Pero con todo esto de mi madre, no sé si es el momento. Sí, claro, lo entiendo. Recibido. Nos vemos esta noche. Estaba cruzando la calle y de repente ha aparecido un coche. Y ni siquiera ha frenado. ¿Se acuerda del modelo del coche? No, pero era rojo y bastante pequeño. He intentado hacer una foto. Envíanos esta foto. Gracias por la ayuda, señorita. ¿Qué sabemos de él? Lorenzo Savoca. Trabajaba en un concesionario. Le encantaban las motos. De hecho, tenía una de gran cilindrada. Sin embargo, lo han atropellado a pie. ¿Y qué pinta lo de las motos? No, nada. Era por decirlo. Las motos son bonitas, ¿no? Aunque mi mujer las odia. Yo tenía una, pero me la hizo vender. Aunque eso fue cuando era joven, inspector. Turi, tú eres joven. Pero no me cuentes tus asuntos personales e intenta mejorar la foto de la testigo para identificar el coche. Enseguida. Inspector, ¿puedo hacerle unas preguntas? ¿Ah? ¿Hemos vuelto al usted? Usted cree que ha sido un atropello y fuga, ¿verdad? ¿Tiene más información al respecto? Un turismo rojo. Tenemos algunos números de la matrícula y lo estamos buscando. Se lo agradezco. No es nada. Violeta. Inspector, ¿qué me he perdido? El trabajo, si vuelves a preguntarlo. ¿Has hecho terapia de choque? No, he decidido poner algo de distancia entre nosotros. Ahora solo hablaremos de homicidios. Ah, yo veo. Oye, ¿qué tengo que hacer para ganar ese premio? Ah, ¡Quietos! ¡Quietos! ¿A dónde se llevan a mi hijo? no grabes nada. Señora, venga conmigo, le daré un poco de agua. Solo tenía 26 años. No se puede morir así. Lo siento muchísimo. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Quiere que llame a alguien a casa? No. Solo estamos Lorenzo y yo. Él lo era todo para mí. Lo era todo. Teresa, acabo de enterarme. Soy Violeta Vitale, periodista de Sicilia Web News. Creo que sería mejor evitar las entrevistas ahora. No, la señorita ha sido muy amable conmigo. Él es el jefe de Lorenzo y su hijo Felice. Vincenzo Greco. Un placer. Trabajaba para mí desde joven. Era como un hijo para mí. No me lo creo, aún no me lo creo. Están buscando al responsable y lo encontrarán. A lo mejor era salsa. Sé distinguir la salsa de la pintura. Y eso era pintura roja. Como el color del coche implicado y como este de aquí. Rojo carrera. Es el tono establecido por la FIA para los coches de carreras. Pero ya no lo utiliza prácticamente nadie. Antes participaba en carreras de coches. ¿Tú? Adelante, ¿qué tienes que decir esta vez? No, nada, estoy sorprendida. Y cansada, ¿vale? Tenéis que rellenar esto con el nombre y la fecha de nacimiento para la acreditación de un partido benéfico. ¿Doménico no está? Ha vuelto a Londres.
Claro. ¿Hay noticias del atropello y fuga? Lo están buscando con la fotografía de una testigo. ¿Tú cómo estás? Ocupada. Como deberías estar tú. Tamara, ¿nos vamos? Toma. Gracias. Gracias. 6 de octubre. Mañana es su cumpleaños. Ya se lo he dicho. Yo no atropellé a ese chico. Pero... este es su coche, ¿no? Sí, pero me lo robaron anoche. ¿Y no denunció el robo? Me hicieron un favor. Era una chatarra. Siempre dejamos una copia de las llaves en la guantera. Por eso pensamos que fue un robo. Su carnet caducó hace más de 2 meses. ¿Y de qué me sirve? Yo ya no puedo conducir. Por las piernas, supongo. He descargado cajas de fruta en el mercado Ballaró durante 50 años. ¿Puedo saber dónde estaban esta mañana sobre las 7? Tranquilos, en casa, antes de que nos trajeran aquí. ¿Algo más o podemos irnos? Señor Giordano, el coche que atropelló a ese chico es sin duda el suyo. Y no ha denunciado el robo. ¿Tiene el carné caducado? ¿Tiene problemas en las piernas? ¿Se da cuenta de que todo lleva a pensar que fue usted? Mi marido jamás haría una cosa así. ¿Entonces estoy detenido? De momento no, pero permanezca localizable. ¿Una estrella de mar? Sí, es lo único que el guarda recordaba del hotel, pero no puede ser mi madre. ¿Y cómo es que estás tan segura? Me habría dado cuenta si hubiera venido a Palermo hace 10 años. Vivíamos juntas. Solo quiero confirmar que el guarda se ha equivocado, nada más. Tú sabes quién tardaría un segundo en encontrar ese hotel, ¿no? Cierto policía de espalda ancha, musculoso, con coleta. No, no le pediré ayuda a Demir. Dime qué ha pasado. Esta mañana hemos discutido. Me ha pedido que no me meta en su vida, así que él tampoco se meterá en la mía. Ah, ¿qué pasa? ¿A ti salir con un crío no te sienta bien? Tú tranquilo, todo irá bien. Disculpe, ¿quién es el hombre que acaba de salir? Alfio Giordano, el propietario del coche que ha matado a Lorenzo Savoca. ¿Así que ha sido él? Dice que se lo robaron anoche. Pero es muy posible que se pusiera a conducir sin carnet, que perdiera el control del coche por culpa de las piernas y después simulara el robo. O puede que haya dicho la verdad. Parece sincero. ¿Parece o has usado la sinestesia con él? Es un naranja claro. Como el color del amanecer. Un color así no suele mentir. A diferencia de otros de los que es mejor no fiarse. Dime. Perdona que te moleste. Solo quería saber si vendrás a comer. Sí, voy para allá. Perdone, ¿le ha dicho a Farah que tiene que irse? Alfio Giordano es el único sospechoso del homicidio. ¿Algo más? La foto de la testigo. ¿Puede decirme qué tonalidad de rojo tiene el coche? Rojo Carrera, ¿por qué? Porque esta mañana he conocido al propietario del concesionario donde trabajaba Lorenzo, un tal Vincenzo Greco. Y tenía el pantalón manchado de pintura roja. Es poco para acusarlo de homicidio por atropello. Sí, es verdad. Pero el taller del concesionario Greco es uno de los pocos de Palermo que utiliza esa tonalidad concreta de rojo. Es una coincidencia un poco rara, ¿no cree? Tengo que irme. Y deja de hablarme de usted. Basta con que no te metas en mis asuntos. Como quieras. Hola. Hola. Te he hecho las galletas de naranja de mi madre. Bueno, no serán como las suyas, pero espero que te gusten.
Gracias, Farah. Pero no hacía falta, en serio. ¿El qué? ¿Las galletas? Pero si no es nada comparado con lo que estás haciendo para ayudarme. Y aquí contigo me siento segura por primera vez. Farah, hay algo que tengo que decirte. Perdona. Dime, Turi, ¿qué pasa? Hay novedades en el caso Savoca. ¿Será este está cerca de la Plaza San Domenico? ¿Y esto podría parecerse a una estrella de mar? Sí. Si le das al ácido, también verás a la sirenita. Hotel Rosa Dei 20. Vámonos. ¿Por qué usas el plural? ¿Diga? Vincenzo Greco es una pista. Yo tenía razón. Sí, pero no por la pintura. Lorenzo Savoca iba a comprar un local para abrir su propio concesionario. Estaba todo listo, pero adivina quién acabó haciendo una oferta mayor por el local. Su jefe. ¿Y me llamas porque te sientes culpable por lo de esta mañana y quieres saber lo que tenía que decirte? No, solo quería devolverte el favor. Oh, ahora que habéis hecho las paces, que te acompañe él al hotel. No hemos hecho las paces. Y no le diré nada a Francesco. Ni de mi madre, ni de Farah. ¿Quién es Farah? Vamos. El bolso. Tamara, mañana después del trabajo, quédate aquí. Necesito que me montes un vídeo promocional. ¿Mañana? Sí. ¿Estás ocupada? No. No estoy ocupada. Bien. Perfecto. ¡Tamara! Ya voy. Tenía que retrasar la dimisión de Lorenzo. Además, necesitaba tiempo para encontrar un sustituto. ¿Así que no lo hizo porque al abrir su concesionario Lorenzo se habría convertido en su competencia directa? Como ve, tengo una empresa bien consolidada. Mi hijo aún tiene mucho que aprender. Tanto que, perdone, ¿qué tiene que ver esto con lo que le ha pasado a Lorenzo? ¿Qué tonalidad de rojo es esa? Rojo Carrera. Acabamos de pintarla. ¿Le interesa? Me interesa saber dónde estaba esta mañana entre las 7 y las 8. En mi despacho. ¿Alguien puede confirmarlo? Todos mis empleados. Le enseño una foto. ¿Habían visto este coche? Puede que lo hayan tenido en su taller. Pertenece a Alfio Giordano. El padre de Salvo. ¿Ha sido él el que ha atropellado a Lorenzo? ¿Quién es Salvo? Trabajaba con nosotros hasta hace un par de años. Así que el hijo de Adolfo Giordano era compañero de Lorenzo Savoca. Un delincuente. Nada más irse, descubrí que robaba los coches de lujo recién vendidos. Sabía la dirección de los clientes, los sistemas de alarma. ¿No lo denunciaron? ¿Se imaginan si se llega a saber todo eso? No lo hice para proteger a mi empresa. ¿Y saben dónde está ahora? Desapareció hace 2 años. Nadie ha vuelto a verlo. Hola. Bienvenidas. ¿Tienen una reserva? No, necesitábamos una información. Tenemos habitaciones individuales y dobles, estándar o superior. Y si les interesa, también hay una suite luna de miel. No, no es mi tipo. Habla demasiado. No necesitamos una habitación. Me han dicho que hace 10 años mi madre se alojó aquí. Se llamaba Noemi Vitale. Yo creo que es un error, pero si pudiera comprobarlo. Esa información está protegida por la Ley de Protección de Datos. Pero soy su hija, puedo demostrárselo. No podemos hacer excepciones. Perdona, ¿puedes venir un momento? Con permiso. Ya te dije que fueras con... Señorita, nosotros solo queremos que nos dejen en paz. Porque no tenemos nada que ver con esto. Nada. Puede que su hijo sí. Él tampoco. Salvo no podría haberlo hecho. Escriba eso. Si está tan segura, ¿por qué no habla con la policía? ¿Por qué? Porque no puede hacerlo. Salvo se equivocó. Robaba coches, es verdad. Y por eso tuvo que irse de Palermo. ¿Y dónde está ahora? Ya se lo he dicho al policía. Nosotros no lo sabemos. Hace 2 años que no lo vemos. Pero seguro que no está en Palermo. ¿Es él? Sé que parece nuestro nieto.
Estuvimos años intentando tener un hijo, habíamos perdido la esperanza y entonces... Señorita, yo conozco a mi hijo. No es un asesino. Y nada ni nadie me convencerá de lo contrario. Salvo Giordano es el principal sospechoso. La policía cree que fue él quien atropelló a Lorenzo Savoca con el coche de sus padres. ¿Tenemos su declaración? Aún están intentando localizarlo, pero yo he conseguido una declaración de los padres y aseguran que es inocente. Dicen que ni siquiera vive en Palermo. Lo están encubriendo. O Salvo les ha mentido también. Eso. Imposible. Un hijo sabe cuándo sus padres mienten. En este caso es al contrario. Eso. Sí, quería decir que los padres saben cuándo su hijo miente. Da igual, esas declaraciones no nos sirven de mucho. Encuentra la manera de demostrar la inocencia de Salvo o sigue con la pista de la policía. Claudia. ¿Sí? ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¿Habla? Antes te he oído que le has pedido a Tamara que trabaje mañana. Sí. ¿Y qué? Mañana es su cumpleaños. Así que quería saber si podía hacerse otra cosa. ¿Me estás pidiendo que la deje libre? Sí, exacto. ¿Por qué lo haces tú y no ella? Conozco a Tamara, no te lo pediría nunca. Además, para esto están los colegas. Sí, cierto. Mira, lo siento, pero tenemos un plazo. Mañana necesito a Tamara. Claro, lo entiendo. Bueno, va. Esta vez haré la vista gorda. Si queréis, podéis tomaros algo aquí, en la redacción. ¿En serio? Gracias, perfecto. Vete, o me arrepentiré. Alex. Sí. Las relaciones entre colegas no son fáciles. Hola, ¿vas al trabajo? Hola, sí, un café y voy. ¿Te puedo llamar? ¿Farah? Tengo que irme, ¿no? Es lo que querías decirme esta mañana. Lo siento. Debería habértelo dicho antes. Ya sé que no tienes elección. Ya has hecho bastante por mí. He hecho demasiado. Yo quería pedirte perdón. Ayer me equivoqué. No debía abrazarte ni quedarme a dormir aquí. ¿Ahora por qué lloras? ¿Por qué me pides perdón por haber dormido conmigo? Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Farah. Yo soy policía. No puedo ocuparme de tu caso y... Yo ya no soy tu caso. Homicidio por atropello en los Jardines Garibaldi. Hola. Soy otra vez Violeta Vitale. Sé que no pueden decirme nada, pero... solo necesito confirmar que mi madre no se ha alojado nunca en su hotel.
Gracias. Gracias de verdad, ¿eh? ¿Aún no has averiguado nada? ¿De qué? Te he oído hablar con Tamara. Si quieres, dame el nombre del hotel y te ayudo a averiguar si tu madre estuvo allí. ¿Y por qué ibas a hacerlo? No creo que entre en la definición de vecinos que solo hablan por temas de trabajo. Para compensarte. Tenías razón. Esta mañana he reaccionado así porque sé que me he acercado demasiado a Farah. Ella es una testigo, yo un policía, y no podía ni decirle que tenía que irse. Pero ahora las cosas han cambiado. ¿En qué sentido? Ya no es una testigo. La llevaré al centro de acogida y después ya se verá. ¿Piensas seguir viéndola? Te dejo que contestes. Francesco. Farah te oculta algo, ya lo he dicho. ¿De qué hablas? La vi aquí hablando por teléfono con alguien. Le decía que había hecho lo que debía. ¿Qué teléfono? Parecía un móvil antiguo. Y terminó diciendo que no sospechabas nada. Eso es lo que quería decirte esta mañana. Hola. Te he traído los papeles para el centro de acogida. Gracias. ¿Necesitas la habitación? No, tranquila. Ya me iba. Vale. Francesco. Lo de ayer estuvo bien. Dime, Turi. Hemos localizado a un antiguo conocido de Salvo Giordano. Convócalo a comisaría. Centro de acogida Santa Rosalía. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Soy el inspector jefe Francesco de Mir. Necesito un favor. Tráfico de coches robados, venta de matrículas, cargos por agresión. ¿Quiere que siga? Eso fue hace años. Ya no hago esas cosas. ¿Por qué estoy aquí? Porque su nombre está relacionado con el caso de un joven condenado hace años por robo de motos, Salvo Giordano. ¿Salvo Giordano? Sí. ¿Le ayudo a recordar? Bueno, vale. Hicimos algunas tonterías en el pasado, pero Salvo es buen chico. Sí, tan bueno que robaba también coches de lujo a sus propios clientes y después usted los revendía, ¿no es así? Pasó hace más de 2 años y además lo hacía por sus padres, para ahorrar algo de dinero. Tony, ¿dónde está ahora su amigo? Y yo qué sé, ya le he dicho que ya no hago esas cosas. Supongo que él también lo habrá dejado atrás. ¿Por qué piensa eso? Después de la última vez sería de locos.
Abrimos el maletero del coche y había cocaína. Valía un montón de pasta. No sé cómo acabó la cosa, pero esa pasta les daba para vivir bien tanto a él como al otro. ¿Quién era el otro? Nunca lo vi, pero tenía a alguien que le cubría las espaldas en el concesionario. Sí. Ajá. Y 2 huevos. 2. El cómplice podría ser Lorenzo. Necesitaba dinero para abrir su concesionario. Puede que después de que echaran a Salvo, él se quedara gestionándolo desde dentro. ¿Y por qué Salvo iba a matarlo? Turi, no puedo saberlo todo. Pide una orden para la casa de Sávoca. A ver si hay algo que pueda llevarnos a Salvo y Giordano. Vale. Ah, inspector, aquí está la lista que me pidió de los huéspedes del Hotel Rosa dei Venti. Sí, dime. ¿Qué pasa? Hola. Me han convocado en el centro de acogida para una primera reunión. ¿Vienes conmigo? Te acompañará un agente. Yo tengo algo importante que hacer. Al final lo hemos solucionado. Me ayudará Francesco a averiguar si mi madre estuvo en ese hotel. Así por fin podrás ser objetiva. Violeta, crees a los padres de Salvo porque quieres creer a tu madre. Mira, podría ser psicóloga. No, demasiadas personas. Vale, tienes razón. Quiero creerles. Porque mi madre tenía muchos defectos, pero la conozco. Nunca me habría mentido así. Si tú lo dices. Voy a por un café. Tráeme uno. Claro. Que vuelva a llamar. Perdona, ¿el timbre no va? Tú debes ser Raniero. Sí, ¿y tú quién eres, no? Demir. Francesco Demir, el vecino. Ah. Y sí, el timbre funciona. Pero Violeta está en la redacción. Se oye música. La radio. Se le suele olvidar apagarla. ¿Es que habíais quedado? No, pero quería coger una cosa. Podría darte las llaves. Pero no sé si Violeta se fía de ti. Y yo tampoco me fío del juicio de Violeta. Esa mujer cree que en el mundo todos son buenos. La conoces bien, ¿eh? ¿Hasta tienes las llaves de su casa? Digamos que su casa también es mía. No te preocupes por las llaves, ya volveré esta noche. Adiós. Una Sfincia di San Giuseppe y un par de casatine. Se lo recuerdo, es para una ocasión especial. Ah, espere. En la tarta que ponga felicidades Tamara, ¿vale? ¿Por qué felicidades Tamara? ¿No se puede tener intimidad? Qué gracia viniendo de ti. ¿Cuándo es su cumpleaños? Oye. ¿Y yo por qué no lo sabía? Soy una amiga malísima, solo pienso en mí. Violeta, Tamara no se lo ha dicho a nadie. Pero como Claudia le ha pedido que trabaje esta tarde, al menos que tenga una tarta. ¡Qué dulce! Es una tarta. No, que te preocupes por ella, digo. No, yo me preocupo por nosotros. Ella ya es insoportable de normal. Imagínate si pasa su cumpleaños sola. Claro. Qué susto me has dado. Estaba escondido en una maceta de la terraza. Muy inteligente, debo decir. Francesco, te lo puedo explicar. ¿Qué quieres explicarme? ¿Cómo te pidieron que te dejaras encontrar por mí en el puerto aquella noche? ¿Cómo conseguiste entrar en mi vida por medio de engaños? ¿Cómo has mentido todo este tiempo? No ha sido así. Déjalo, para. Solo has dicho tonterías. El viaje, tu hermana... A mi hermana la mataron. Esto es lo único que me queda de ella. Y me habrían matado a mí también si no hacía lo que me decían. Ellos solo querían tenerte vigilado.
y que te distrajeran. Me obligaron. Ah, ¿ellos te obligaron? ¿También te obligaron a llorar entre mis brazos? ¿A besarme? Francesco. Lo que ha surgido entre nosotros es de verdad. Tienes que creerme. No, Farah. No puedo. Ellos se ocuparán de ti. Tendrás que responder por lo que has hecho. Y yo no quiero volver a verte. No debí traerla aquí. Santo tenía razón. Francesco, solo querías ayudarla. Y puede que sea verdad que la obligaron. Pensaba que podía fiarme, pero no hay que fiarse nunca de nadie. No, no digas esas cosas. Lo siento, Violeta, pero tu madre te mintió. Aquí están las fechas en las que estuvo en Palermo. Del 7 al 14 de septiembre de 2011. Así que es cierto, mi madre se alojó en el Hotel La Rosa de Iventi. Mi madre me mintió. Me acuerdo de aquella época. Me dijo que se iba a Roma a ver a una amiga. Pero resulta que vino aquí. ¿Crees que quedó con tu padre? Nunca lo sabré. Creía que conocía a mi madre, pero... en realidad no sabía nada de ella. Puede que ni ella de ti. Las familias son el lugar donde más tonterías se dicen. A los demás y a uno mismo. ¿Novedades sobre el caso Saboka? Tú tenías razón. Las declaraciones de los padres no son fiables. ¿Cuándo me entregarás el artículo? Hoy sin falta, pero antes tengo que hacer una cosa. ¡Hey! Ahora iba a llamarte. ¿Y anoche qué pasó? Es verdad, perdona, pero están siendo unos días muy complicados. De hecho, tengo que irme. ¿Podemos vernos después? ¿Hay algún problema? Francesco me ha confirmado que mi madre estuvo aquí. Sí, Francesco, el vecino que tiene las llaves de tu casa, claro. ¿Has oído lo que te he dicho? Sí, te oigo cuando hablas. De hecho, nunca me habías hablado de él, así que... Bueno, porque se me habrá pasado. O puede que haya otra razón que explique por qué no quieres verme, ¿es eso? Yo te estoy hablando de mi madre. De las mentiras que me dijo, y tú te pones en plan niñato celoso. Tranquila. El niñato celoso no te molestará más, ¿vale? ¿Por qué nos dice estas cosas? Porque quiero abrirles los ojos antes de que lo haga la policía. Lo sé. Duele descubrir que la persona que tenemos al lado no es como pensábamos. Pero todas las pruebas apuntan a su hijo. Es imposible. No fue mi hijo el que atropelló a ese chico. ¿Cómo pueden seguir defendiéndolo? Y confiando en él. Fíjese. Estas son las cartas que Salvo nos envía cada mes. Está en Milán y ha cambiado de vida. También nos envía dinero para ayudarnos. Es un gran chico. Queridos mamá y papá, Milán no está tan mal. He encontrado trabajo en un bar. Queridos mamá y papá, no puedo volver en Navidad, pero pensaré en vosotros. ¿Habéis recibido mi regalo? ¿Solo saben de él a través de estas cartas? No podemos llamarle. Se fue hace 2 años porque tuvo problemas con las personas equivocadas. Aquí no hay ni sellos ni matasellos. ¿Cómo les llegan estas cartas?
Por seguridad nos las trae un amigo suyo, Felice. Trabajaban juntos en Palermo. ¿Felice Greco, el del concesionario? Sí, ¿lo conoce? Oh, es un chico fantástico. Quiere mucho a Salvo. Acaba de traernos esta. Mire. Pase lo que pase, habéis sido la mejor familia que podría haber tenido. Os quiero mucho, no lo olvidéis nunca. Mi hijo debe estar muy cansado de esconderse. ¿Dónde puedo encontrar a Felice? Nos ha dicho que iba a dar un paseo. Suele ir mucho al Monte Pellegrino. ¿Por qué? Inspector, se la ha hecho mi mujer. Es una casata. Ah, ¿la ha hecho para mí? Sí, es una tradición en casa de Agatha. Cuando alguien está de bajón, mi mujer hace una casata. Gracias. Pero yo no estoy de bajón. Ah, claro, usted nunca está de bajón. Y dime, ¿ya han terminado de registrar la casa de Lorenzo Savoca? Sí, han encontrado esta carta escrita por Salvo para sus padres. Hola, papá. Te he enviado dinero. Haceos un buen regalo. Saluda a mamá. Salvo. Qué raro, ¿no? ¿Por qué la tenía Lorenzo? Comprueba los movimientos bancarios de Alfio Giordano. Se dice que Santa Rosalía dejó su vida en la corte para venir a vivir aquí. Ella sola. He leído un artículo en la redacción. Quería olvidar quién era y empezar aquí una nueva vida. No todos pueden hacerlo. Y entonces se la inventan. ¿Qué quieres? Las cartas de Salvo, para Alfio y Rosaria. Sé que las escribes tú. Felice, ¿dónde está Salvo? Está muerto. Lo mataron hace 2 años. ¿Qué es lo que pasó? Robamos el coche equivocado. Dentro había cocaína. Y nos localizaron. Pude esconderme a tiempo, pero Salvo no. Fui yo el que lo metió en aquel golpe. Está muerto por mi culpa. Fui a casa de sus padres para decírselo, pero cuando llegué allí no pude. Y empezaste a mentir y a escribir las cartas. Alfio y Rosaria son 2 personas especiales. Me acogieron en su casa como a un hijo. Mentí para no hacerles sufrir. Pero fui descubierto. ¿Por Lorenzo Savoca? Cogí el coche de Alfio. Quería darles una sorpresa y volver a pintarlo. Pero Lorenzo encontró una de mis cartas y lo entendió todo. Y empezó a chantajearte. Si no convencía a mi padre para que retirara su oferta por el local, se lo contaría todo a sus padres. Sabía que mi padre no me escucharía. Nunca se ha fiado de mí. Estoy en un callejón sin salida. Empezó cuando convencí a Salvo para robar aquel maldito coche. Y acabó con la muerte de Lorenzo. Iba a devolverle el coche a Alfio cuando de repente apareció Lorenzo. Y yo no frené. Podría haberlo hecho. Podría haber frenado, pero no lo hice. Después huí y destruí el coche. Intenté solucionarlo otra vez. Poner otro pilar más para que no se desmoronase todo, pero ya no puedo más. Ya no hay vuelta atrás. Felice. 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 Oh. Lo siento mucho. Yo ya sabía que mi hijo ya no estaba. Esas cartas, la verdad estaba ahí, pero no conseguía decirlo en voz alta.
No podía hablarlo con mi marido. Quería ahorrarle ese dolor. A veces se miente por el bien de los demás. Como hizo Felice con ustedes. Él contribuyó a la muerte de mi hijo, es cierto. Pero todos estos años ha intentado aliviar nuestro dolor. Ha estado con nosotros cada día. A veces hay que ver las cosas desde otro punto de vista. No. No podemos conocer realmente a quien tenemos al lado. La gente puede ser más buena de lo que pensamos. De joven te gustaban las motos, ¿no? Toma, date una vuelta. Pero si me la rayas, te mato, ¿eh? Mire, inspector, se lo agradezco, pero prefiero que no. ¿Te da miedo? No, no. Es que de joven quieres unas cosas y luego creces y te das cuenta de que hay otras más importantes. Nos vemos mañana. Las personas pueden decepcionarnos. También pueden sorprendernos. ¿Para bien? Que vaya bien. ¡Sorpresa! No es gran cosa, es solo una tarta y Rosario ha traído el Etna Blanco de Catania. Es lo único que sabe. ¿De qué va esto? Pues que podemos celebrar tu cumpleaños aquí todos juntos. ¿Quién te ha dicho que quiero celebrarlo con vosotros? O pueden sorprendernos para mal. Ha sido idea mía. Quería darte una sorpresa. Pues mala idea. Lo siento. Es que me daba pena que lo celebrara sola. Mejor así. Noche libre. ¿Y cuando crees que conoces a quien está a tu lado? Hola. Hola, Tamara. Felicidades. Cuando vuelves a casa, te echamos de menos. ¡Mua, mua, mua! Volveré pronto. Gracias por llamarme. Siempre descubres algo nuevo. Buenas noches, disculpe la hora. Soy la hija de Noemi Vitale. Necesito saber una cosa. O descubres algo que lo cambia todo para siempre. Pensaba que querías abandonar la investigación. Lo he pensado mejor. ¿Y qué te ha hecho cambiar de idea? Solo he cambiado el punto de vista. Vale, me he dejado engañar por Farah. Pero si la enviaron a mí para despistarme, quiere decir que iba por el buen camino, ¿no? Todo depende de cómo se miren las cosas. ¿También vale para ti? Tu madre estuvo en Palermo hace 10 años y no te lo dijo. Puede que no hubiera nada que decir. Puede que ni quedara con tu padre.
El 15 de septiembre de hace 10 años, me apunté a un máster en París. Mi madre recibió dinero gracias a una herencia. ¿Y? He llamado al notario y no hubo ninguna herencia. Pero ella acababa de volver de Palermo, así que... creo que fue mi padre el que le dio el dinero para deshacerse de mí. ¿Y cómo estás? Al menos sé que mi madre me mintió para protegerme. Es otro punto de vista. Y cuando te das cuenta de que no puedes saberlo todo, entonces decides vivir día a día. ¿Hola? Hola, ¿te molesto? Iba a llamarte. Lo siento. No, en serio, antes he exagerado, perdona. No, tenía razón. Es que me he dejado llevar por los celos y no me he dado cuenta de lo importante que era la historia de tu madre. Yo tampoco me he dado cuenta de lo importante que era para ti ese viaje a Pantelaria. Y he pensado que es una grandísima idea. ¿Nos vamos? ¿Mm? Así que si no puedes rehacer tu vida, al menos disfruta de la que tienes.